decirles, tenemos los jóvenes, van a estar, mejor dicho, desde sirviendo, predicando la palabra, anunciando. Entonces vienen también del campus principal, entonces por favor venga y los acompañamos. Ellos están también siendo entrenados en la palabra y necesitamos estar ahí con ellos, amén. Bueno, y hoy tenemos un nuevo tema que se llama Operando en lo Sobrenatural, es una nueva serie que se llama Operando en lo Sobrenatural. La idea es que estamos trabajando series por mes, ¿sí? La anterior, ¿cómo se llamó? Y no digas que no te avisamos, y no digas que no te avisamos. Y la serie que vamos a comenzar se llama ¿Operando qué? En lo sobrenatural, operando en lo sobrenatural. Y vamos a orar primeramente, vamos a darle, pero antes de orar, vamos a leer un versículo que se encuentra en Efesios 1:17 al 21. Efesios 1:17 al 21, que es una oración que nosotros hacemos, pero se las voy a leer en una versión en inglés que la traducimos al español, en la TPT. Y dice, la voy a leer despacio para que como que la puedan degustar, ¿sí? Y presten atención. Ruego que el Padre de la gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, les imparta las riquezas del espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación, para conocerlo a través de su intimidad cada vez más profunda con Él. O sea que tenemos un llamado aquí a intimidad. Oro para que la luz de Dios ilumine los ojos de tu imaginación, inundándote de luz, hasta que experimentes la plena revelación de la esperanza de tu llamado, es decir, las riquezas de la herencia gloriosa de Dios que se encuentran en ti. Oro para que continuamente experimentes las inconmensurables grandezas del poder de Dios puesto a tu disposición a través de la fe. Entonces tu vida será un anuncio de este inmenso poder a medida que trabaja a través de ustedes. Este es el gran poder que desató Dios cuando resucitó a Jesús de entre los muertos y lo exaltó a un lugar de mayor honor y suprema autoridad en el reino celestial. Y ahora Él es exaltado como el primero por encima de todo gobernante, autoridad, gobierno y reino de poder que existe. Él está gloriosamente entronizado sobre todo nombre que sea alabado, no solo en esta era, sino en la era venidera. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos, como estábamos leyendo ahora, por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. Gracias, Señor, porque podamos entender lo que ya nos fue dado en Cristo Jesús, Señor. No, Señor, tratar de conseguir algo de ti, sino entender lo que ya nos fue dado a través de la obra redentora, Padre. Y gracias, Señor, porque, Señor, atamos toda obra del enemigo allí tratando de traer distracción sobre nuestras mentes, Padre Celestial. Hoy, Señor, colocamos, presta atención a tu palabra, Señor. Hoy, Señor, hoy estamos atentos a tu palabra, Señor, como lumbrera a nuestro camino, Padre. Gracias porque ellas trae revelación a nuestras vidas, Señor, y entendimiento en el plan y en el propósito de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y específicamente vamos a hablar de una conciencia espiritual, ¿sí? De una conciencia de lo que ya nos fue dado en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos hacemos conscientes? Necesitamos hacernos conscientes. Así como usted es consciente de qué ropa se colocó hoy, de que si desayunó o no desayunó, ¿cierto? Somos conscientes de cosas naturales, pero tenemos que tener también una conciencia de lo espiritual. A veces pasan los días y ni siquiera oramos, ni siquiera buscamos a Dios. Pasan meses y no venimos a la iglesia. Entonces, realmente vemos que no tenemos una conciencia de las cosas espirituales. Y necesitamos tener una conciencia de quién nos habita y de quién somos nosotros en Cristo. Y en donde nos vamos a basar todo es un texto que es bien conocido por ustedes, que nos hemos estado aprendiendo, meditando. Realmente ni siquiera, yo creo que ya ustedes se lo saben, ¿cierto? Ni siquiera necesito leer porque ya lo saben. Josué 1:8, ¿cierto? ¿Se lo saben? Amén. ¿Cómo dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él
para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien, exacto. Entonces aquí Josué iba a empezar a tomar el liderazgo, ¿cierto? De Israel. Moisés había acabado su liderazgo y el Señor empieza a hablar directamente con Josué, y una de las cosas claves que le dice, son tres cosas claves que le dice en este versículo para tener éxito en todo lo que emprenda y en todo el propósito y el llamado de Dios. Cada uno de ustedes tiene un llamado y un propósito, y este mismo consejo no piense que solamente es para Josué exclusivo, sino también es para usted, que tiene un plan y un propósito. Y lo primero que el Señor le dice a Josué es que nunca se aparte de tu boca este libro, ¿cierto? O sea que, ¿dónde debe estar la palabra? ¿Ya abierta en el Salmo 91? No, debe estar en nuestra boca. Entonces dígale de lado, esta palabra debe estar en tu boca. Tú no te puedes quedar callado, ¿sí? Porque así como los grandes barcos, los aviones son dirigidos por un timón, ¿cierto? Asimismo, nuestra vida es dirigida ¿por qué? Por el timón de nuestra lengua. O sea que hacia donde nosotros estemos hablando, hacia allá nos dirigimos. Y es importante que la palabra de Dios esté en donde, en nuestra boca. Entonces, no nos vamos a separar de este versículo, sino que va a ser nuestra columna vertebral de esta enseñanza, que es Josué 1:8. Pero de ahí vamos a empezar a explicar tres cosas. Entonces, le doy el bosquejo y después empezamos a desarrollar cada punto. Entonces, el primero es que nunca se debe apartar la palabra de nuestra boca. El segundo sería ¿cuál? ¿Ustedes lo pueden deducir en el versículo? Muy bien, exacto. El segundo es: meditarás de día y de noche en ella, ¿cierto? Para que la guardemos. Y el tercero, ¿cuál sería? La meditas para que la guardes, pero también hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hacerla. Necesitamos colocarla en nuestra boca, necesitamos meditar en ella y necesitamos ser hacedores de la palabra, ¿sí? Hacer conforme a lo que está, ¿qué? A lo que yo pienso, porque algunos hacen la palabra conforme a lo que piensan, ¿cierto? Pero no es conforme a lo que yo pienso, es conforme a ¿qué? A lo que está escrito, a lo conforme a lo que está escrito. Entonces vamos a empezar a desarrollar el bosquejo ¿con cuál? Nunca se apartará de nuestra boca. O sea que la palabra debe estar de continuo en nuestra boca. Y vamos a ver cuatro citas, me van a ayudar aquí Saray, Proverbios 18:21, Yani, Proverbios 21:23, Proverbios 18:21, Proverbios 21:23, y por acá Oscar, Mateo 12:37, y la hermana Minelvis, Marcos 11:23. Proverbios 18:21, Saray. Yani, Proverbios 21:23, Oscar, Mateo 12:37, y la hermana Minelvis, Marcos 11:23. ¿Quién la tiene? La Biblia más rápida del oeste. A ver, Yani, listo. El 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guardará, no, su alma guarda de angustias. ¿Proverbios qué? Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma ¿de qué? O sea que muchas angustias vienen a nuestra vida por causa de qué? Por lo que hablamos, ¿cierto? O sea, no estamos guardando, somos muy rápidos para hablar, ¿cierto? Y muy tardos para escuchar. Y la misma naturaleza nos muestra, tenemos dos orejas y una boca. Deberíamos escuchar más y hablar menos, ¿cierto? Dos orejas y una sola boca. O sea, que escuchemos el doble de lo que hablamos. A veces parecen unos que tuvieran doble boca y una sola oreja. No escuchan mucho. Bueno, ahora sí, Saray. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, ¿dónde está la vida y la muerte? En la boca, ¿cierto? ¿Usted cómo recibió la vida de Dios? Por medio de lo que, ¿qué? Habló, aceptó a Jesús, ¿cierto? Como Señor y Salvador. Entonces, vida y muerte están en poder de la lengua. Y en ocasiones lo que usted está viviendo ahora tiene que ver mucho con lo que usted, ¿qué? Ha hablado en el ayer, ¿cierto? O sea, usted está cosechando las palabras que usted ha sembrado en el pasado. Amén. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Señor, perdóneme porque he sembrado incorrectamente. Es que una vez es como, uno sí cree naturalmente en lo que es sembrar, ¿cierto? Uno sabe, si uno coloca una pepa de aguacate, ¿de qué va a dar? Aguacate, ¿cierto? Y uno sabe, y uno
Pero ¿por qué espiritualmente no sabe que cuando habla incorrectamente usted va a tener también una cosecha incorrecta? ¿Sí? Naturalmente, ¿por qué? Porque sí lo ve, pero como espiritualmente no lo ve, entonces no es consciente de esas cosas. Pero necesitamos ser conscientes de que lo que hablamos es lo que cosechamos. Y si usted no tiene nada bueno que decir, mejor que cierre el pico. A veces hablamos por hablar, como por sonar interesantes, qué sé yo. Uy, o para que no le digan que usted es callado. ¿Qué importa que le diga callado? Mejor no hable, quédese callado, ¿cierto? Porque hablamos tonterías, hablamos por hablar. ¿Quién le mandó? La otra vez veníamos en un viaje, veníamos en un viaje en Bogotá y me dijo alguien que nos pase de todo menos que nos accidentemos. Y va y se rompe el eje de la llanta, bueno, sí, una parte de la llanta, y nos quedamos varados toda la noche ahí trasnochados. ¿Quién le dijo que hablara? O sea, ¿por qué habla bobada? O sea, ¿qué? Sonar interesante, ¿qué? Que nos accidentemos. O sea, ¿por qué hablamos pendejadas? ¿Cierto? Que pase de todo menos que nada, no hable bobadas, no hable tonterías. Mateo 12:37, Oscar. Porque tus palabras serán justificado y por tus palabras serás condenado. Porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras, ¿qué? Serás justificado. Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que nuestras palabras nos atan y quedamos como enlazados con los dichos de nuestra boca. ¿Qué estamos hablando acerca de nosotros mismos, cierto? Y sí, hay circunstancias, hay pruebas, pero no hable lo que es temporal. Todo lo que usted ve con sus ojos naturales es temporal. A menos que usted se enlace con eso y ahí sí queda ¿qué? Ahí manietado y no puede salir de eso. ¿Pero es por qué? Porque sus mismas palabras usted se ha condenado. Marcos 11:23. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyeres que será hecho, lo que dice y lo que diga le será hecho. Muy bien. ¿Marcos qué? Entonces, mire este versículo tan interesante. ¿Cuántas veces dice decir? Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Cuántas veces dice decir? 4 veces, ¿cierto? 4 veces. O sea que nos está hablando la importancia de estar ¿qué? Hablando. Necesitamos hablar correctamente. Entonces, estos versículos, ¿qué nos mostró? La importancia de las palabras. O sea, las palabras son importantes. Dios, ¿cómo creó todo? Hablando, ¿cierto? O sea, este mundo material fue creado por Dios hablando. Así que también es modificado o adaptado por medio de sus palabras. Aún si usted ve Génesis, capítulo 3 creo que es, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿qué les dijo? Lo primero que él dijo fue, lo primero fue, los bendijo. ¿Sí? Habló, declaró sobre ellos, los bendijo. Luego les dijo que fructifiquen, ¿cierto? Fructifíquense, luego multiplíquense y sojuzguen la tierra. Él lo primero que hizo fue desatar bendición sobre nosotros, sobre el hombre y la mujer. Así que tenga cuidado con sus palabras y no tiente a Dios. Pero yo he hecho muchas cosas y no me ha pasado nada. No sea cabezón. Sí, no. Hable correctamente. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿a quién se refiere? Que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Creo que la NBI dice, retengamos ¿qué? Nuestra confesión. En el griego realmente es nuestra confesión. O sea que usted necesita ¿qué? Retener, sí, confesar, pero necesita retener. O sea, manténgase firme en lo que usted ha estado confesando. Puede ser que la primera no cambie las circunstancias, pero usted se debe mantener ¿qué? Firme. Él está diciendo, retengamos, dígale del lado, retenga su confesión en la palabra. ¿Qué es eso? Permanezca firme en decir lo mismo. Aferrer, ¿qué versión? ¿La NBI?
aferrémonos a la fe que profesamos. Y esta dice, permanezcamos firmes en decir ¿qué? Lo mismo. Mantengámonos ¿qué? Firmes. O sea que no obtendrás tú las bendiciones de Dios solamente porque lo creas. Tú necesitas, además de creer, necesitas ¿qué? Confesar, ¿cierto? Necesitas declarar. Alguno me va a decir, pero el que es mudo entonces. Bueno, el que es mudo es otro cuento, pero ¿usted habla? Sí, eso es como Pedro. ¿Y qué con Juan? Hermano, usted preocúpese por usted. Si usted habla, hable. Y preocupado por el mudo. ¿Y usted sí está hablando? Sí, ahí sí le dio por preocuparse por el mudo cuando le dijeron que tenía que hablar. Es que así somos, ¿no? Colocando excusas. Entonces necesitamos ¿qué? Creer y confesar. ¿Cómo nacimos de nuevo? Y de la misma manera nos debemos mantener. Romanos 10, 9 al 10. Que si confiesas ¿qué? Con tu boca, que si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces no es solamente con nuestro corazón, ¿cierto? La salvación, sino también con nuestra boca. O sea que las palabras son importantes. Son importantes, la Biblia lo dice una y otra vez y ya hemos visto varios versículos. O sea que la Biblia no solamente me está diciendo si crees ya es suficiente, tú necesitas creer y ¿qué? Confesar para salvación. Vea, le leo, las palabras que pronuncian te identifican. Las palabras que pronuncias ¿qué? Que pronuncias te identifican. Es muy importante. Ustedes saben que hay lugares donde a través de la voz, ¿cierto? Se abre un cierto dispositivo, puede ser una puerta, o sea que su voz es única. ¿Y su voz qué? Lo identifica, lo que usted esté hablando. ¿Sí le ha pasado que alguien llega y de pronto lo llama a un número desconocido y usted escucha la voz y usted reconoce a esa persona? ¿Reconoce que? Entonces, ¿su voz qué? Lo identifica. Muy bien. Tus palabras establecen los límites de tu vida. Tus palabras establecen los límites de tu vida. Muchas veces nosotros hacemos autosaboteo, nos saboteamos a nosotros mismos, al plan y al propósito de Dios. ¿Cómo es autosabotearse? ¿Qué piensan ustedes que es autosabotearse? Limitar lo que Dios quiere hacer, hablar contrario a la palabra de Dios. Yo no puedo, no pienso que se pueda, ¿cierto? Israel hizo eso cuando Dios quería llevarlos a la tierra prometida. ¿Qué dijeron cuando fueron los espías? Dijeron, esa tierra es de sobremanera buena, pero las personas que están allí son gigantes y nosotros no podemos contra ellos. Dios ya lo había visto y él había visto que sí se podía, ¿cierto? Porque él estaba con ellos, pero nosotros limitamos lo que Dios quiere cuando hablamos incorrectamente. Entonces, hablemos lo mismo que Dios ha dicho. Y Dios en este tiempo quiere desarrollar todo el potencial, todo el plan de Dios a través de su vida, pero usted limita a Dios con lo que habla. Imagínese Dios siendo todopoderoso y usted lo puede limitar por lo que habla en su vida. Tercero, las palabras que hablan afectan a tu hombre interior. Las palabras que hablas afectan ¿qué? Tu espíritu. Sabe que usted, su espíritu, usted nació de nuevo, ¿cierto? Cuando recibió a Jesús como Señor y Salvador, pero su espíritu necesita ¿qué? Desarrollarse, ¿cierto? Y si hablamos las palabras incorrectas, ¿será que nos vamos a desarrollar espiritualmente? En ocasiones, hermanos, se quedan como tal cual como cuando nacieron de nuevo. No hay un desarrollo espiritual, no hay un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque hemos hablado palabras incorrectas que nos limitan. Lo que derrota a muchas personas es su doble confesión. Una vez confiesan una cosa y a la próxima confiesan otra. Una vez confiesan una cosa y después confiesan ¿qué? Otra. O sea que debemos tener cuidado con esa doble confesión. Mire, vamos un momento a Santiago capítulo 1. Santiago está después de Hebreos.
dice, versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo tiene doble ¿qué? Confesión. Una cosa está confesando un día y otra cosa está confesando otro día. ¿Será que va a recibir algo del Señor? No, no puede recibir. Usted tiene que mantenerse firme en lo que ha estado declarando. ¿Sabe qué pasa con la segunda confesión? Anula la primera. Eso es lo que sucede. La segunda confesión anula la primera. Ejemplo sería, digamos, usted leyó allá en Filipenses capítulo 4, donde dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, ¿sí? O sea, usted habló acerca de que sus necesidades son suplidas, pero si usted sale y cómo va, no, mal, esa situación está difícil. Sí, confesó el versículo, pero cuando le preguntaron, está hablando acerca de lo que está viendo, ¿qué pasó con la primera confesión? La anuló. O sea, usted perdió tiempo declarando Filipenses 4:19. Solamente perdió tiempo porque lo anuló, ¿sí? Porque vida y muerte están ¿en qué? En poder de nuestra boca. Entonces, en cierta manera, la Biblia nos dice, peleemos la buena batalla de la fe. Y pelear es que hay algo que se levanta en contra de lo que usted está creyendo, ¿cierto? Para eso usted necesita ponerse firme en lo que ha estado declarando. Esta pelea tiene que luchar contra todos sus sentidos físicos, porque sus sentidos físicos, usted se mete la mano en el bolsillo y dice, no, no hay. Entonces ya ahí aparece el tacto, ¿cierto? Y saca la mano y aparece la vista porque dice, sí, no salió nada. Entonces, todo es una lucha contra sus propios sentidos físicos, ¿cierto? Pero, ¿qué dice Filipenses 4:19? Señor, tú suplirás conforme a mis necesidades, Señor. Todo es suplido, todo es suplido. ¿Es una batalla? Sí, pero usted necesita permanecer firme. Firme en su confesión. Entonces ya vimos Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca. Otra cosa importante es la que hemos estado aprendiendo es Deuteronomio 6 al 9, que habla acerca de estar hablando la palabra también a nuestros hijos, ¿no? Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿qué? Sobre tu corazón. No dice sobre la mesa, no dice sobre el atril, no, esas palabras estarán sobre tu corazón. Y la manera como van a estar en nuestro corazón es que las repetirás a tus hijos. O sea que nosotros no debemos tener temor a repetir la palabra de Dios. Sí, por eso ese ejercicio que hemos estado haciendo de manera continua es que cuando se les dice, necesitamos aprendernos, Proverbios 4:20 al 23, usted no se lo aprende en la primera lectura, usted tiene que ¿qué? Repetirlo. ¿Cuánto le ha pasado que les ha costado a veces repetir uno y otro y otro? Entonces repita y cuando llega el momento, ¿qué pasó? Se lo aprendió, ¿cierto? Y ya usted lo dice sin tanto estar ahí como pensándolo. Entonces necesitamos repetir la palabra de Dios. Y dice, hablarás de ella estando ¿en qué? En la casa, por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esa palabra debe estar continua en nuestra boca. O sea, no podemos cansarnos de la palabra de Dios. Necesitamos, si queremos ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros, necesitamos ser obedientes en lo que Él dice. Y en este caso, hay algo que tenemos que hacer y es colocar esa palabra de continuo en nuestra boca. Sigue el versículo 8, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que realmente andar en la bendición de Dios no es algo automático, es algo que hago yo intencionalmente. O sea, como que Dios ya dispuso todo para que sea así, para que yo ande en la bendición, pero yo necesito actuar en obediencia, ser intencional con la palabra de Dios, ponerla en primer lugar, repetirla, hablarla, escribirla, ¿cierto? Eso yo debo hacerlo. ¿Es un trabajo que hay que hacer? Sí, la gracia es gratuita, ¿cierto? Pero yo necesito esforzarme en la gracia de Dios. Muy bien, vamos en la segunda. ¿Cuál es la siguiente?
meditarás. Vamos a hablar acerca de meditar. Nos habla, ¿qué es meditar? Meditar no es como hacen los hindús. ¿Quiénes son los que hacen así? Que llegan y se colocan el yoga. Bueno, no, estamos hablando de este meditar. Meditar es reflexionar, es pensar, es hablar la palabra de Dios. Es reflexionar, pensar, hablar la palabra de Dios. ¿Qué pasa a veces con el meditar? Uno dice, bueno, voy a meditar la palabra de Dios y la mente empieza a divagar, ¿sí? Y empieza a pensar en un lado, empieza a pensar en otro, y que aquí, y se acordó que si no había hecho el desayuno, el almuerzo, y bueno, oiga, no se enfoca en lo que tiene que estar enfocada, ¿sí? Pero usted tiene que hablarle a su alma, a su mente. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Meditar también es un sonido profundo, como si vibrara entre y dentro y por fuera. Es un sonido profundo como si vibrara entre, dentro y por fuera. O sea, es algo allí interno. Sonido profundo como si vibrara entre, dentro y por fuera. Meditar es considerar la palabra de Dios. ¿Meditar es qué? Considerar la palabra de Dios. O sea, ¿usted cómo puede meditar? Esos ejercicios que hemos estado haciendo de repetir la palabra de Dios, no sé si a usted le ha venido más revelación con esos versículos. O sea, usted ha tenido más entendimiento. ¿Sí? Bueno, yo por ejemplo ahorita que hemos estado meditando en la oración de los jóvenes, ¿cuál es? A ver. Primera de Juan, capítulo 12. Fíjese que habla 3 veces acerca de intimidad o comunión. La primera dice, les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. ¿Sí? Y después dice, les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Y después dice a los padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Me está hablando 3 veces de intimidad o comunión. ¿Sí? Y uno, en la mitad está el Padre. Uno podría pensar, bueno, son 3 veces y son 3 personas de la Trinidad. Y a los 3 habla acerca de comunión. O sea, podría pensar uno, el primero me está hablando acerca de quién. Porque conocéis al que es desde el principio, es Jesús. Porque habéis conocido al Padre, pues el Padre. Y porque dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es el que vino a habitar luego en nosotros? El Espíritu Santo. Son cosas que yo no había visto, pero son cosas que a medida que uno va meditando en el versículo, uno va teniendo revelación y entendimiento en la palabra. Así que necesitamos meditar en la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué sirve meditar en la palabra? ¿Qué le dice el Señor a Josué? ¿Para que qué? Para que guardes y hagas, pero al final dice, para que todo salga bien. ¿Sí? ¿Para qué más sirve meditar en la palabra de Dios? Para renovar nuestro entendimiento. Yo necesito renovar mi entendimiento. ¿Cuál fue el problema realmente? Porque si usted se da cuenta, cuando Israel salió allí de Egipto, Él los puso a hacer como unas ciertas vueltas allá, ¿cierto? Y ellos realmente salieron de la esclavitud de Egipto, pero ¿dónde estaban todavía esclavos? En su manera de pensar, ¿sí? En su mente. Nosotros hemos salido del mundo, ¿cierto? Como esclavos de muchas cosas, pero salimos posicionalmente, pero a veces queremos seguir viviendo como esclavos, pensando de una manera incorrecta, pensando de una manera que simplemente nos lleva a alejarnos del plan y del propósito de Dios. Así que cuando meditamos en la palabra de Dios, estamos renovando nuestra manera de pensar. A veces simplemente estamos pensando como esclavos. ¿Qué era lo que decía Israel? Señor, mejor es estar allá como esclavos de Egipto que venir aquí a morir en el desierto. O sea, ellos estaban anhelando todavía su esclavitud. ¿Y no nos pasa a veces nosotros lo mismo? Anhelando cosas que vivíamos antes de Cristo. O sea, todavía, ¿qué pasa cuando estamos anhelando esa vida antes de Cristo? Tenemos una mentalidad ¿de qué? De esclavos, de esclavos. Y Él necesitaba cambiarle esa mentalidad para que fueran y conquistaran, ¿sí? Y los únicos que cambiaron esa mentalidad, ¿quién fue? Josué y Caleb. Fueron los 2 únicos que entraron de toda esa generación. Solamente los hijos de estos señores pudieron entrar. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos renovar nuestro entendimiento.
Cuando meditamos, la palabra nos limpia. Salmo 119:9. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. ¿Cómo vamos a limpiar nuestro camino, nuestro andar? Guardando la palabra, meditando en la palabra. Al meditar, ¿la estamos qué? Guardando. Otra definición de meditar, mire, dice, reflexionar, estudiar, proponer, mediar, hablar, tener comunión, cantar. Todo eso llega a ser absorbido en el pensamiento. Y lo compara con el rumiar. ¿Qué es el rumiar? Es el proceso que hacen los animales al masticar su comida, regurgitando o volviéndola a la boca. O sea, la meten en su interior, pero vuelve otra vez a salir ¿a qué? A su boca. Ese alimento que ya estuvo en su interior vuelve a salir a su boca para digerir y asimilar los nutrientes. O sea que esa palabra usted de continuo debe estar allí, sacándola, hablándola. Ya la colocó, vuelve la saca. Considerar despacio, pensar con reflexión y madurez algo. ¿Usted no le pasa que a veces en el día usted está tan embolatado con cosas que tiene que hacer a futuro o con cosas que hizo en el pasado y a veces no vive ni siquiera el presente? O sea, usted está y usted se la pasa pensando en lo que tiene que hacer o lo que pasó, pero realmente no está viviendo el presente. ¿Sí le ha pasado? Sí, es momento de detenerse, ¿cierto? Es continuamente pensando en cosas que sucedieron o que van a suceder. Como ansiedad ¿qué es realmente? Es un exceso de pensar en el futuro. ¿Y qué es depresión? Un exceso de pensar en el pasado. O sea, las dos son malas, son contrarias, las dos pensar en exceso. Y el Señor, ¿cómo vive? En un eterno presente. Él es el gran yo soy. Él es el yo soy. O sea, que usted viva donde está ahorita, ¿cierto? Pensando y meditando en la palabra. Mire lo que dice Levíticos 11:3. Levíticos 11:3. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Entonces, por analogía, quien rumia la palabra de Dios es limpio. O sea, ese animal que rumía era un animal que limpio y del cual se podía comer. Si usted se la pasa rumiando la palabra, meditando la palabra, usted se va a limpiar, ¿sí? Limpiar en su mente, en su forma de pensar. La palabra nos quiere posicionar correctamente. Dios ya lo hizo a través de la obra de Jesús posicionalmente, pero cuando cambiamos nuestra manera de pensar, nos posicionamos para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Bien, y vamos para la tercera. Actúe en la palabra. Estamos diciendo, guarde el Josué 1:8, ¿no? Actúe en la palabra. ¿Y actuar qué significa? Ser un hacedor de la palabra de Dios. Vamos a Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice, pero sed ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea que la Biblia nos está animando que no solamente la escuchemos, porque si la escuchamos y no la hacemos, ¿qué pasa? Nos engañamos. O sea, usted se puede justificar porque la ha escuchado, pero si no la hace, realmente no trae bendición. Necesitamos ser hacedores de la palabra. Es comenzar a practicar la palabra de Dios. Y cuando se dice ser hacedor de la palabra, algunos han pensado que es guardar los 10 mandamientos. Pero en el nuevo pacto solamente hay un mandamiento y es que nos amemos, ¿cierto? Que amemos unos a otros como Él nos ha amado. O sea que hacedor de la palabra tiene que ver también con ¿qué? Con andar en amor.
Pero también hacer la palabra es lo que está escrito en las nuevas cartas, en las cartas del Nuevo Testamento, en las epístolas. Por ejemplo, Filipenses 4:6. Vamos a Filipenses 4:6, que esta es una de las cosas que tenemos que trabajar más. Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este versículo, la parte fácil de hacer sería ¿cuál? Que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, o sea, la oración, ¿cierto? Pero la primera parte, ¿qué tal? ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos. ¿Cómo piensan esa parte? ¿Hacerla es tan fácil? No, porque la tendencia de nosotros es ¿qué? Afanados y a estar preocupados. Quiero leerles una historia que habla acerca de esto. Dice este predicador, sentí mucha pena por un ministro que vino a mí hace algunos años. Su vida estuvo llena de tormentas y pruebas. Su estómago estaba tan revuelto, no podía retener la comida, no podía dormir, sus nervios se dispararon debido a un incidente en particular. Él vino en busca de mi ayuda. Empecé a decirle lo que decía la palabra y cómo orar ante cada circunstancia. Cuando lo animé a tomar esta escritura, o sea, esta que estamos viendo, y hacerlo, se reveló. Él dijo, oh, sí, pero no todos tienen la fe que tú tienes. Le dije, no es una cuestión de tener mucha fe, sino de esforzarse en practicar la palabra de Dios. Le dije, si te esfuerzas en practicar la palabra, tu fe va a ser edificada. Y le dije, ¿cómo practico ese verso en particular? Cuando estoy a solas, leo este versículo. ¿Cuál? ¿Me lo colocas, por favor? Eso. Cuando estoy a solas, leo este versículo en voz alta y le digo al Señor, a mi Señor, que su palabra es verdadera y que la creo. ¿Qué decía? Señor, tu palabra es verdadera y yo la creo. Y le dije a ese ministro que estaría tentado a decir que no podía evitar preocuparme o inquietarme, pero que Dios no nos había pedido que hiciéramos algo que no podemos hacer. O sea que si Dios nos está diciendo que no nos afanemos, es algo que podemos hacer. ¿Sí? Si no sería un Dios injusto que nos está pidiendo, demandando algo que es imposible que nosotros hagamos. Cuando Dios dijo que no nos inquietáramos, eso significa que podemos evitar inquietarnos y estar ansiosos. Dios es un Dios justo y no nos pedirá que hagamos algo que no podamos hacer. Cuando comencé a practicar este versículo por primera vez, era fácil creer que podía hacer conocer mis peticiones a Dios. O sea, la parte fácil es orar. Pero para mí era difícil creer que no podía inquietarme. Sin embargo, dado que Dios dice que no tenemos que preocuparnos, entonces diré, me niego a preocuparme o tener ansiedad por nada. Entonces, ¿qué debe decir? ¿Qué voy a decir? Me niego a preocuparme o tener ansiedad por nada. O sea que usted necesita desatar fe de su boca. Usted necesita declarar la palabra. Tú lo dices, Señor, así que yo me niego. Yo quiero ser obediente a tu palabra. Tú me estás diciendo que por nada esté afanado. Entonces yo me niego ¿a qué? A preocuparme o a tener ansiedad por nada. Le digo al Señor que le traigo mis peticiones. Entonces le agradezco la respuesta. Esto aquieta mi espíritu, pacifica el espíritu atribulado que el diablo trata de hacerme tener. Entonces me ocuparía de mis asuntos. Sin embargo, antes de que me diera cuenta, el diablo estaba tratando de hacer que me preocupara de nuevo. O sea que usted lo puede declarar y el diablo ¿qué va a tratar de hacer? Volver nuevamente a traer preocupación. Pero simplemente regresaría y leería este versículo nuevamente y seguiría reclamándolo. O sea que es una batalla, sí. O sea, usted continuamente usted puede declarar la palabra, pero el diablo va otra vez a tratar de colocar ¿qué? Preocupación en su vida. Pero usted tiene que pararse firme declarando lo que Dios ya ha dicho. Este ministro comenzó a practicar Filipenses 4:6. Más tarde me dijo que el problema se solucionó y no creció tanto como lo esperaba. Estaba a punto de ser demandado por cierto asunto, pero Dios le ayudó a salir de esto. O sea que necesitamos ser valientes con la palabra de Dios. ¿Sí? Y es posible que usted esté en una situación donde no pueda comer ni dormir. Pero todo lo que necesitamos hacer es ¿qué? Practicar la palabra de Dios. Necesitamos practicar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que sucede allá? Filipenses 4:7, sigamos el siguiente versículo. Si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento
va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, muchas personas quieren aquello de lo que habla este versículo 7, pero no quieren practicar lo que dice el versículo 6. O sea que si queremos ver el versículo 7, la paz de Dios, yo necesito ser diligente ¿en qué? En hablarme la palabra de Dios, en pararme firme. Me rehúso, ¿cómo era que decía él? Y a tener ansiedad por. Muy bien. Y la paz de Dios. Otra versión dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarnecerá o montará guardia sobre sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, usted se puede imaginar la paz de Dios haciendo guardia, ¿en dónde? En sus corazones y en sus pensamientos. O sea, fíjese que la paz de Dios no depende de la circunstancia. La paz de Dios, aún hay paz, aun cual sea la circunstancia, por encima de la circunstancia. Esa paz va a guardar mi corazón y mi mente. ¿Cuántos ven que es importante la paz? Amén. Y estamos orando y adorando al Señor por esa paz. Y necesitamos la paz allí en nuestra alma. ¿Puedes cosechar estos resultados y tener paz sin ser un hacedor de la palabra? ¿Qué dicen ustedes? No, yo no puedo ver el versículo 7 si no soy diligente en el versículo 6. O sea, yo necesito hablar a mi alma, pero también orar y hacer esas peticiones delante de Dios. Ahora sigue diciendo el versículo 8. Ahora, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. O sea que aquí me está dando un filtro de lo que debo pensar. Amén. Contra la ansiedad, contra la depresión, yo colocar esta palabra de Dios. Colocar lo que Dios dice. Y Él me está diciendo, piensa en estas cosas que tienen esas características. Si no las cumple, simplemente yo no debo pensar en esto. ¿Por qué? Porque me va a traer ansiedad y me va a traer preocupación. Amén. Y lo que usted más alimente, eso es lo que se va a engrandecer en su vida. Si usted alimenta mucho acerca de su futuro, cosas incorrectas, eso se va a engrandecer en usted y se va a hacer más fuerte en usted. Necesitamos colocar atención a lo que estamos meditando. Kenneth Hagin decía, usted no puede evitar que un pájaro pase por su cabeza, pero sí puede evitar que ¿qué? Que haga un nido en su cabeza. O sea, que el pensamiento venga, listo, pero que usted se la pase meditando en ese pensamiento, esa es su responsabilidad. Usted le ha dado lugar. Usted simplemente ha permitido ese pensamiento. Entonces, en ocasiones, ay, pero viene una y otra vez, pues es hora de que usted llegue y deje de hacer lo que está haciendo y se ponga firme a pelear con la palabra de Dios. Yo no puedo estar pensando estas cosas. Esto quita mi paz, esto quita el resultado, el propósito que Dios tiene para mi vida. Si estamos angustiados, preocupados, ¿será que vamos a recibir de Dios? No, Dios habla en medio del reposo. Amén. En medio del reposo Él va a hablar a nuestras vidas. ¿Se acuerda Elías? Elías llegó y bueno, hizo descender fuego a un sacrificio donde era solamente agua, y Él lo hizo descender. Pero cuando esa señora llegó y dijo, bueno, que me muera yo si no lo mato a usted el día de hoy. ¿Y Elías qué hizo? Huyó. Imagínese, ese hombre entró en temor y salió 40 días caminando y corriendo. Hasta que después de los 40 días se encontró en una cueva y el Señor le habló a su corazón y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? O sea, Elías creía en Dios y que era poderoso, pero no era consciente de su presencia. No era consciente que Él estaba con él. Y en ocasiones entramos en temor y entramos en falta de paz porque no somos conscientes de la presencia de Dios. No somos conscientes de quien habita en nosotros. Y esto nos pasa a todos. Yo no puedo decir, no, a mí no me pasa. No, a todos. Somos tentados en esas áreas. Pero si nos pasa, nos vamos a quedar así como como dispuestos a que el diablo nos derrote, nos venza. No, vamos a pararnos firmes. Señor, perdóname porque no he sido consciente de tu presencia en mí. Yo renuevo mi mente, empiezo a meditar la palabra de Dios, empiezo a hablar la palabra de Dios, empiezo a actuar en la palabra de Dios. Amén. Entonces, Él que nos está animando hoy, oiga, hay algo que hacer. Yo no me puedo quedar ahí como quieto. La paz está disponible, la paz de Dios, pero hay una responsabilidad de parte de mía. Yo necesito resistir el temor.
¿Cómo sabemos que estamos pensando incorrectamente? Porque hablamos incorrectamente. Si estás hablando duda, temor, incredulidad, simplemente todo el tiempo, o sea, no está mal que usted hable para, digamos, viene a nosotros como pastores y nos cuenta las cosas, no está mal eso. Pero si usted continuamente se la pasa ya metido en el mismo problema, no hablando la palabra de Dios, ahí sí hay un problema. ¿Sí? O sea, no está mal tratar de buscar ayuda para solucionar la situación. Pero si ya, dijo, ya sabemos el problema y bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Me voy a quedar hablando lo mismo o voy a empezar a hablar la palabra de Dios? En ocasiones somos muy víctimas, ¿sí? Víctimas de la situación, de las circunstancias, y nos quedamos allí, mire, esa situación es muy difícil. No, hermano, ya salga de ser víctima, empiece a hablar la palabra de Dios. No más víctima, no más víctima. Estamos en Cristo. Tú no puedes ser un hacedor de la palabra y continuar hablando incredulidad. Cuanto más hables de tu problema, más grande se va a hacer en tu vida. Sí, por eso es que a veces uno encuentra situaciones o problemas que realmente son una situación fácil, pero a medida que más hablamos de eso se vuelve una tormenta, una tormenta. Si algo no cumple con todos esos requisitos que hablamos en Filipenses 4:8, no deberías estar pensando eso, ni siquiera hablar de ello. Porque ¿qué estás haciendo? Dándole lugar al diablo. Y el diablo realmente lo único que tiene es que engaño. Y él usa la misma autoridad que usted tiene, la usa en su contra. ¿Sí? O sea, por lo que usted habla, ¿le da lugar a quién? Al diablo. Su mayor arma es el poder de la sugestión. Él está siempre esforzándose para entrar en tu vida mental. Entonces, ¿dónde es que el enemigo empieza a enviarnos dardos? En nuestros pensamientos, a todos. Esto no es que, porque somos pastores no nos pasa a nosotros, también. Y necesitamos estar allí filtrando los pensamientos. Esto no es de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y dónde debe estar usted enfocado principalmente? En las cartas, el Nuevo Testamento, en la revelación. Realmente las cartas de Pablo son la revelación de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Por eso es que gastamos la mayor parte en el Nuevo Testamento. Si usted va a ver el Antiguo Testamento, tiene que verlo a través de la revelación del Nuevo Testamento. Ahora, ¿para quién está disponible este poder? ¿Para quién está disponible todo esto que hemos estado hablando? El poder de Dios, el poder de resurrección. Para los que creen, los que creemos. Eso lo dice Marcos 16:17 y Juan 14:12. Marcos 16:17 y Juan 14:12. O sea, esa paz está disponible para nosotros, su misma presencia está disponible para nosotros. Marcos 16:17 dice, y esas señales seguirán a los que creen, en su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Está disponible para quiénes? Los que creen. O sea que el problema es que no estamos ¿qué? Creyendo. En ocasiones tomamos decisiones porque no estamos creyendo que Él habita en nosotros. ¿Sí o no? Amén. No sé si usted ha visto un video donde hay dos perros y esos perros están separados por una puerta y se ladran, pero que de forma furiosa, y llegan y empieza esa puerta a abrirse y ahí sí, los dos se ponen allá como achicopalados. ¿Sí? ¿Sí los ha visto? ¿No? Bueno, sí. O sea que usted se comporta diferente de acuerdo a una conciencia, algo. O sea, los perros tenían la conciencia de que la puerta estaba cerrada y se comportaban de una manera. La puerta se abrió y ya se comportaron de otra manera. Cuando usted se hace consciente del poder de Dios o quién habita en usted, usted se comporta de una manera diferente. Necesitamos ser conscientes de quién habita en nosotros. Amén. Pero necesitamos también actuar en la palabra. Primera de Samuel 17, 34 al 37. Primera de Samuel 17, 34 al 37. Primera de Samuel 17. Dice David, esto es cuando Goliat estaba afrentando a Israel.
Eso era todo el pueblo de Israel. Sí, a ver, ¿quién sale contra mí? Y claro, era un man grandísimo, ninguno a la estatura de él, un hombre que tenía fama de que había matado a muchos. ¿Cómo estaba el pueblo? Temeroso. Estaba temeroso realmente. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Sabe qué? Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Ahora, cuando llegó el momento de enfrentarse David contra Goliat, él no cayó allá de sopezón, ¡pum! Vaya, enfréntese contra Goliat, y él se fue allá. No, había toda unas circunstancias, un contexto en el que David tenía una conciencia diferente. Y es que David había sido ungido tiempo atrás, ¿sí? Él había sido ungido para rey, pero todavía no era rey. Pero esa unción o ese poder de Dios o esa conciencia del poder de Dios le dio la capacidad ¿para qué? Para matar leones, osos, ¿cierto? Cuando él llegó a enfrentarse contra Goliat, él no tuvo una fe más bien como orgullosa, o sea, yo lo puedo hacer. No, él sabía lo que esa unción había hecho en su vida. Había matado leones, había matado osos, lo había agarrado la quijada y los había matado. Y él dijo, él conocía el poder de Dios, él conocía el poder de la unción, y él conocía que si eso lo había hecho con leones y osos, él también lo iba a hacer con Goliat. Y en ocasiones no somos obedientes con la palabra, con lo que Dios nos ha dicho. Y si no somos obedientes con eso y no reconocemos la presencia de Dios, pues cuando llegue la prueba, no vamos a tener ningún contexto, ninguna base, ninguna experiencia. ¿Por qué? Porque no hemos sido obedientes inicialmente, no hemos conocido el poder de Dios que está disponible a nosotros. O sea que este es un buen tiempo para ser entrenados por el Espíritu de Dios. Amén. Para que cuando lleguen las pruebas en la vida, usted dice, si yo ya pude con ese león y con ese oso, este man lo vuelvo nada, ¿cierto? Con este me lo como de una vez, fácil. Necesitamos tener una conciencia de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, y para eso necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. David fue obediente, cuidó las ovejas, ¿cierto? Que era la orden que le había dado su papá. Él reconoció el poder, la unción de Dios y lo que se podía hacer. Si no practicamos la palabra de Dios, no vamos a conocer lo fiel que Él es Dios, lo que Él es. Porque cuando usted es obediente a la palabra de Dios y usted hace lo que en el momento le parece que no se debe hacer, usted va a conocer, oiga, Dios es veraz. Dios le va a poner a usted a hacer cosas que a usted en su mente no le parecen. Israel tenía que ir a tomar la tierra prometida y a ellos no le parecía, pero sin embargo ahí había prosperidad y bendición. Usted tiene que aprender a ser obediente con las cosas que Él le ha mandado a hacer, para que reconocer que Dios es un Dios veraz, que lo que Él le manda a hacer no es algo perjudicial para su vida, sino que va a traer bendición para usted. Y cuando usted empieza a entender la veracidad de Dios, cuando se enfrenta ante circunstancias, simplemente usted va a saber, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Y lo que Él ha dicho es verdad. Amén. O sea que ese es un tiempo de entrenamiento, amén. Ese es un tiempo de entrenamiento y necesitamos ser obedientes, conscientes del poder de Dios, conscientes de su palabra. O sea que ese es un tiempo de avivar esa palabra en nuestros corazones. Tres cosas que necesitamos hacer con la palabra. ¿Cuál es? Leer, colocarla en nuestra boca, meditarla y actuar en ella. ¿Sí? ¿Queremos tener victorias en nuestra vida? Necesitamos ser obedientes con lo que Él nos dice. Y usted ve, Jesús entrenó a sus discípulos, ¿no? En muchas cosas que a ellos no le parecían. A Pedro le dijo, vaya y saque el pago del impuesto al sacar un pez. O sea, qué locura, ¿cierto? O cuando fueron a buscar el lugar donde iban a tener la última cena, esa persona que lleve allá ese jarrón, vayan detrás de esa persona que los va a llevar donde va a ser el lugar para la Santa Cena. O sea, Él los ponía a hacer cosas que en su mente natural no tenía entendimiento, pero sin embargo los estaba entrenando para lo sobrenatural. Y necesitamos ser entrenados por el Espíritu Santo y por la palabra. Así que, ¿cuál es el entrenamiento ahorita? ¿Qué le está diciendo al Señor? Así a usted no le parezca, pero ¿cuál es lo chistoso?
Usted simplemente sea obediente. Coloque la palabra de Dios en primer lugar. Colóquela en su boca. Esos versículos que nos hemos estado memorizando, memorícelos usted también. ¿Qué más? Medite en la palabra de Dios al repetirla y actúe en ella. Sea obediente. Y usted va a conocer que Dios es fiel y que Él es veraz y que Él cumple lo que Él ha dicho. Porque si usted no lo conoce de esa manera, usted simplemente va a entrar a una prueba con una fe ciega. Usted puede hablar el mismo lenguaje de fe, decir las mismas cosas, pero si realmente no hay una confianza de que Dios cumple lo que Él ha dicho, es una fe ciega. Sí, en ocasiones dice, pero ¿por qué este hermano que habla la palabra y que dice la palabra y la prueba se pone como más difícil para él? Porque no ha conocido lo veraz que es Dios, lo fiel que es Dios. O sea que la experiencia es importante en aprender la palabra, la experiencia, o sea, no solamente tenerlo como un conocimiento, sino experimentar la palabra en su caminar de fe es importante. ¿Qué dicen ustedes? Totalmente. Si no hay experiencia en la palabra, su caminar de fe va a ser débil, porque usted no conoce quién es su Dios, usted no conoce que lo que Él dice es verdad, usted simplemente, pues eso es lo que dice el pastor, pero realmente no está conociendo que Él es veraz y que es verdad lo que Él dice. Así que pongámonos de pie y vamos a